market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. Hola, se dice que la política es un conjunto de excepciones. En el caso del expresidente Martín Vizcarra no es, sin lugar a dudas, la excepción a la regla. Y es que tras la liberación del dato que da cuenta de 487 funcionarios, ¿no?, que tuvieron acceso a una vacunación VIP, sin lugar a dudas, no solamente la política, sino también la república, el sueño republicano, se ha colocado en una posición extremadamente vulnerable, ¿verdad? Y es que, no se puede creer tanto privilegio. No vivimos en el Perú de los Austrias, no vivimos en el Perú de los Borbones, no vivimos, por último, en una monarquía donde existen este tipo de privilegios, donde existe este tipo de prerrogativa de casta, ¿verdad? Vivimos hace 2 siglos en una república y no puede ser que 487 personas, entre funcionarios y no funcionarios, civiles o no, y entre ellos, evidentemente, pues una conocida abogada, gestora, lobista de intereses de Pesquera, que estaba en contra, ¿no es cierto?, de reformas laborales, de reformas sociales, queiquista por demás, ¿no es cierto? No puede ser que un maestro de ceremonia y protocolo de la Cancillería, no puede ser que un médico fujimorista hayan tenido acceso a una vacuna que debió ser definitivamente dirigida a un médico, enfermera, técnico o técnica o laboratorista intensivista, ¿no? Porque claro, si tú me dices a mí, oye, ¿qué coño hace un tipo que trabaja en Cancillería y que se encarga de ceremonia y protocolo, ¿no es cierto?, vacunándose antes que una enfermera intensivista? Lo que yo puedo concluir es que, por ejemplo, indicarle dónde sentarse a un monarca o a un presidente, o lo que puedo concluir es indicar al mozo qué vino servir en una cena protocolar, es mucho más importante que la labor de esta enfermera en UCI, ¿verdad? Bueno, tras 2 siglos de república no estamos para estos privilegios, no estamos para estas maniobras VIP. Privilegios no, lobbies tampoco, lobbies pesqueros o lobbies de otra índole tampoco. Y esto tampoco te hace ser la reina susceptible a ser vacunada mucho antes, ¿verdad? Igualdad tras 2 siglos de república, por supuesto que sí. Oportunidades iguales, democráticas, alineadas tras 2 siglos de república, por supuesto que sí. El sueño republicano ya tiene que estar blindado, ya tiene que estar exento de mentiras y de hipocresías. El día de ayer se liberó la cifra de crecimiento del Producto Bruto Interno. Efectivamente cayó en 2 dígitos, con un déficit fiscal igualmente en un terreno negativo como parte del Producto Bruto Interno, ¿no es cierto?, y con todos los retos económicos, sanitarios y políticos que conlleva recuperar esta economía, ¿no? Una economía, lo dicho, con una recesión atípica por la COVID-19, ¿verdad?, con un sector sanitario que cuenta con 1.300 camas UCI, ¿no?, cuando la necesidad es quizás el doble, con un sector sanitario que cuenta a la fecha con más o menos 44.000 muertos por la COVID-19, solamente la mitad se ubican en Lima, y con una vacunación que empezó tarde, y con retos como no políticos, desafíos políticos, porque encima las autoridades, no solamente políticas, sino económicas, tienen que lidiar con un Congreso que aún es tóxico y hostil para con la democracia, un Congreso que está más enfocado, ¿verdad?, en proteger mafias de la construcción, de las universidades, mafias, digamos, que los van a blindar y proteger de sus 68 carpetas abiertas ante Fiscalía, en fin, un Congreso de golpistas. Las autoridades tienen aún que lidiar contra esta gente. Y es que no aprendemos, tenemos esos desafíos, porque, a ver, revisando la historia, ¿no?, hemos tenido a Torretagles, Castillas, Vivancos, Echenique, Salaverry con su carácter totalmente disocial, Gamarra y su mediocridad, hemos tenido a San Román, a Ribagüeros, a Pardos, a Prados, a Piero, La Leguía, Billinghurst, López, Romaña, que
han hecho de todo menos gobernar, que a lo único que se han dedicado fue a ejercer como vocación de gobierno la traición y a traicionar, evidentemente. La misma traición que estas 487 personas le hicieron al Perú. Tenemos estos retos entonces económicos, sanitarios y políticos. Tenemos el reto de construir por fin una república que esté exenta de estos privilegios obscenos y groseros. Como dijo Basadre, ante esta crisis sanitaria que ha provocado tantos muertos y el egoísmo de estas 487 personas, lo que decía Jorge Basadre era lo siguiente, que a diferencia de los individuos, los países sí resucitan. Esperemos que tras 200 años y de cara al bicentenario, esta nación resucite como una nación donde haya libertad, donde haya igualdad y donde haya acceso a oportunidades. Muchas gracias.